Germán Osorio Lara y represento a la Iglesia Cristiana Jesús mi Pastor. Hoy vamos a meditar la palabra del Señor. El tema tiene por nombre Autoridad de la Iglesia sobre Satanás. Bendito sea Dios. Quiero decirles primero que nada, cada iglesia o cada congregación es el producto de lo que es el pastor. Si el pastor es un pastor que enseña de autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, el pueblo aprenderá. Si el pastor no enseña eso es porque no lo cree. Pero la Biblia nos enseña. El Señor nos dice que todo lo que le pidamos creyendo, Él lo hará. Vamos a demostrar a través de la palabra que la iglesia tiene autoridad sobre Satanás y los demonios tan igual como lo tuvo Jesucristo, porque esa autoridad procede de Él. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús, antes de partir al cielo, estando con sus discípulos, le dejó esta palabra. Hechos 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dijo que el Espíritu Santo que iba a venir iba a dar poder. Amén. ¿Poder sobre qué? Amén. Poder sobre todo, poder de las tinieblas. Amén. No podemos luchar contra ese enemigo invisible si no tenemos poder delegado de parte de Dios. Amén. Vamos a otro pasaje. Amén. Marcos, capítulo 16, versículo 18. La bendita palabra del Señor dice así en Marcos. Te alabo, Padre. Marcos capítulo 16. Versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesucristo está diciendo claramente, estas señales son para los que creen. En mi nombre tienen autoridad para echar a los demonios fuera. ¿Dónde están los demonios? Los demonios viven dentro de las personas. Pero los demonios también están en las casas. En todo lugar están los demonios, pero más viven dentro de las personas. Ellos necesitan entrar en un cuerpo para poder destruirlo. Cuando nosotros vemos el ministerio de Jesucristo, vemos cómo Él expulsaba a los demonios. Les ordenaba a los demonios que salieran. Algunos demonios salían haciendo bulla. Algunos demonios le contestaban. Y el Señor hablaba con ellos y les decía, cállate. Y les decía, sal de este hombre, de esta mujer. Jesucristo nos dice a través de su palabra. Amados, muchos han tratado de minimizar estas palabras. Decir que esto era para el tiempo de los apóstoles. Pero la palabra es para todo tiempo. Amén. Si alguien enseña que era para el tiempo de los apóstoles, simplemente es porque no cree, por lo tanto no va a recibir autoridad y poder. Porque el poder y la autoridad se recibe por fe, Amén. por creer. Algo más, si una persona que enseña la palabra no vive una vida de santidad y de obediencia, tampoco tiene poder y autoridad. El poder viene a través de la fe, de la obediencia, de la santidad. Por eso el Señor dice, el que cree en mí, creer, creer, creer. Por lo tanto, el que cree le va a obedecer al Señor. Amén. Amados, en el ministerio que Dios me dio y al cual por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios enseño de hace más de 20 años, todos los de esta iglesia han aprendido que tenemos autoridad y poder sobre Satanás y sobre los demonios. Amén. Muchos ministros han salido de acá y tienen autoridad y poder. Amén. Mis hermanos que salieron de esta iglesia por la misericordia de Dios, que hoy están ministrando en otras iglesias, pues tienen autoridad y poder. Ellos son ministros que han salido creyendo y haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 10. Bendito sea Dios. Es la palabra la que nos habla. Es la palabra.
capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es clara la palabra. Todo el que está siendo formado en la palabra del Señor es un discípulo. Amén. Amén. El discípulo, en la medida que va aprendiendo, en la medida que va siendo formado, también aprende que tiene autoridad y poder. Amados, Pablo nos va a decir, yo aprendí de Jesucristo. Aprendan de mí, dice Pablo. Pero el mejor ejemplo que nosotros tenemos siempre es Jesucristo. Por lo tanto, a través de la Escritura aprendemos cómo el Señor Jesucristo ordenaba a los demonios, ellos salían. En el endemoniado Gadareno vemos cómo este hombre que estaba como loco, porque así le llama la ciencia, pero nosotros sabemos que era un endemoniado, que tenía tanto poder que rompía las cadenas con las cuales lo ataban. Pero cuando llegó el Señor, donde este hombre estaba, este hombre vino corriendo y se postró delante de Dios. Y Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el demonio le contesta, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice, Legión me llamo porque somos muchos. Legión. Y los demonios le pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos, que eran como 2000. Y la Escritura nos enseña que Jesús les dio permiso. Y estos demonios entraron en esos cerdos, los cerdos se precipitaron al mar y se ahogaron. Pero cuando los demonios salieron, este hombre quedó sano, quedó libre. Este hombre ya no era un endemoniado porque los demonios habían salido. Estaba libre de ese poder de las tinieblas que habían entrado en él. Amados, algunos pastores me han dicho a mí, a los demonios no hay que hablarles efectivamente, no hay que hablarles, hay que ordenarles que salgan. Amén. Pero cuando los demonios son rebeldes, ellos no quieren irse. Y hay que hacer una guerra espiritual. Amados, cuando los demonios empiezan a hablar, empiezan a amenazar. Y muchas veces, usando a la persona, lo agreden al ministro. Pero nosotros tenemos autoridad para atar a ese demonio. Atarlo, amordazarlo, y ese demonio se queda quieto. Y cuando le decimos que salga, muchas veces él dice, no quiero. Pero lo maravilloso es que tenemos autoridad y le podemos ordenar que nos diga su nombre y por qué entró en esa persona. Y los demonios tienen que hacerlo. Cuando los demonios no quieren, porque algunos son tercos y rebeldes, pues tenemos armas espirituales. Cuando tú a un demonio le recuerdas que por desobedecerte, él tendrá que dar testimonio de eso en el juicio del trono blanco. Cuando esté delante de Dios, esos demonios van a tener que reconocer que no le obedecieron a Dios, porque es Dios que les ha dado orden que ellos tienen que obedecer a la iglesia de Jesucristo. Entonces, muchas veces me he visto obligado en ordenarle a esos demonios o hacerles recordar que ellos tendrán que confesar delante de Dios su desobediencia. Y cuando les hago recordar, los demonios se asustan y ahí mismo empiezan a hablar. De mala gana me dicen su nombre y me dicen por qué entraron. Y entonces, cuando yo sé por qué entraron y me dicen su nombre, ahora sí le digo, espíritu, le llamo por su nombre. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de este hombre, que salgas de esta mujer. Y no vuelvas a entrar nunca más. Porque eso es lo que hacía Jesucristo. Jesucristo le ordenaba a los demonios, sal de este hombre y no vuelvas a entrar nunca más. Los demonios salen y la persona queda sana de ese ataque demoníaco o de esa enfermedad, porque los demonios producen enfermedades, amados. Pero la iglesia de Jesucristo tiene autoridad y poder sobre estos espíritus. Algunos no creen, pero el hecho que algunos no crean no significa que todos no tienen que creer, porque estas cosas se reciben por fe. Amén. Les doy un versículo más en el libro de San Juan, capítulo 14. Bendito sea Dios.
San Juan, versículo 14. El Señor va a decirle a su iglesia, bendito es el Señor. Bien claro dice el Señor aquí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Amados, qué maravilloso es escudriñar las Escrituras, porque cuando las escudriñamos, el Espíritu mismo nos enseña la autoridad que hemos recibido. Aquí el Señor Jesucristo dice esto, 2 veces dice, de cierto os digo, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago también las hará, dice, y hará mayores, dice el Señor. Amados, por la misericordia de Dios, Dios ha permitido que yo vea muchos milagros. He visto paralíticos caminando, he visto mudos hablando, sordos escuchando, endemoniados liberados. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Y cuando le ordenamos a los demonios que salen, pues salen. Pero el Señor dice algo más. Cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Amados, tenemos autoridad para ordenar a los demonios que salgan de donde tú estás. Tú le puedes ordenar a un demonio que esté en la China. Si tú estás aquí en Perú, le puedes decir al demonio que salga a un demonio que esté en la China, en Japón, Estados Unidos o en cualquier país. Yo quiero decirte que los demonios es como si estuvieran escuchando, estuvieran a tu lado. Esa es la autoridad que hemos recibido. Jesucristo muchas veces decía a las personas, anda, tu hijo está sano, tu hija está sana. Solamente por la autoridad que él declaraba. Y nosotros tenemos autoridad. Pero el Señor dice algo más. En el mismo capítulo 14, versículo 12 y versículo 13 dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor dice, todo lo que tú le pidas creyendo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amados, entonces todo lo que pedimos, el Señor nos lo concede. Amén. Tenemos autoridad y poder. Pero el versículo 14 es más hermoso todavía, hermano. Amén. Y yo quiero que esto te lo grabes. Porque esto no lo vas a aprender si no es por alguien que conoce la gracia de Dios. Si no es el Espíritu Santo que nos enseña. Hoy te lo enseño porque esto es lo que me enseñó el Espíritu Santo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire, analice. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De tal manera que yo ya a veces no tengo que decirle, Padre, hazlo. Simplemente lo pido en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando estoy en una guerra espiritual, le ordeno a ese demonio, en el nombre de Jesucristo, dime cómo te llamas. Y el demonio tiene que contestarme. En el nombre de Jesucristo, dime cuándo entraste en esa persona. Y el demonio tiene que contestarme. Le puedo decir al demonio, te ordeno en el nombre de Jesucristo que me digas por qué entraste. Y el demonio tiene que responderme. Y después que yo ya sé, simplemente le digo, te quito toda autoridad espíritu inmundo. Ahora, sal de este hombre, sal de esta mujer, en el nombre de Jesucristo. Ese espíritu sale volando. Esa persona queda libre, hermano. Yo lamento que algunos ministros no crean, porque esto se recibe por fe. Y todo lo que el Señor nos ha dado se recibe por fe. Amados, hay diferentes tipos de demonios. Unos son más fuertes que otros. Imagínense usted un soldado del ejército. El soldado solo no tiene autoridad, a él lo mandan. Pero si ese soldado tiene un galón, llega a ser cabo, ya tiene personas que le obedecen. Si sube de rango y llega a ser sargento, pues tiene más personas que le obedecen. Pues a él, sargento, le van a obedecer los cabos y los soldados. Pero si es alférez o teniente, tiene a su cargo mucha gente. Y si sigue subiendo de rango, tiene mayor autoridad. Pues Satanás y los demonios así es como tienen autoridad.
Porque hay demonios que tienen mucho rango, un rango muy alto. Entonces, esos demonios no se van a manifestar si es que el que le ordena que salga no tiene autoridad y poder. Los hijos de Dios somos así. Tenemos ángeles que están a nuestro servicio. Cuando el nivel espiritual del ministro, hombre o mujer, es muy alto, pues tiene muchos ángeles que están a su servicio. Y todos esos ángeles hacen lo que el ministro ordena. El Señor nos habla que muchos demonios solamente salen con ayuno y oración. Es por eso que los ministros de Jesucristo, hombre y mujer, tienen que ser personas de ayuno y oración, pero de santidad total. Si no hay santidad, significa que esa persona no le obedece a Dios. Y si no le obedece a Dios es porque no le cree. Y si no le cree, no puede recibir esta bendición. Pero si ese ministro, hombre o mujer, le cree a Dios, va a tener una vida de obediencia y de santidad. Esa persona tiene autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Qué maravilloso es ordenarle a una enfermedad que está en una persona, decirle, sal de este hombre, de esta mujer, y que se vaya. Amados, Dios sigue sanando todas las enfermedades. En esta congregación, por la misericordia de Dios, se sanan de cáncer, SIDA, todas las enfermedades incurables, tumores, sarna. Amados, los sordos escuchan, los paralíticos caminan, porque esa es la autoridad que el Señor nos ha entregado. Solamente hay que creerlo. Yo le pido a usted, amado hermano, madre hermana, busca de Dios. Y si tú estás en una iglesia donde no te enseñaron, cógete de la palabra. Cógete de la palabra y obedécele a Dios. Donde yo nací, ese hombre, ese pastor creía en la palabra. Pero había cosas que no enseñaba correctamente, porque le faltaba conocimiento. Pero la sabiduría y el conocimiento viene de Dios a través de la búsqueda. Y a quien Dios le pide sabiduría, Dios le da sabiduría. Amén. Quien obedece a Dios, Dios le añade más y más y más y más. En la parábola de los talentos, el Señor dice que a uno se le dio 1, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 5. Y cuando regresaron a dar cuenta de lo que había hecho, el que tenía 5 le dijo, Señor, me diste 5, aquí te entrego el doble. El que recibió 2 le dijo, Señor, me diste 2, aquí te entrego el doble. Pero el que recibió 1 le dijo, Señor, sé que eres hombre muy fuerte de carácter. Tuve miedo y escondí tu talento. Aquí te lo devuelvo. ¿El Señor qué le dijo? Siervo malo e inútil. Y el Señor dijo algo más. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Y algunos dijeron, Señor, pero tiene 10. Y el Señor va a decir, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Amados, que tu fe crezca a través de la palabra. Que tu fe crezca a través de la obediencia. Que tu fe crezca a través de hacer la voluntad de Dios. Amados, mejor es creerle al hombre, a Dios que al hombre, porque el hombre se puede equivocar. Oremos por los ministros que no creen, para que ellos también crean y Dios los pueda usar con señales, prodigios y milagros. Esta clase que hoy día doy es el capítulo 1. Voy a seguir enseñando sobre este tema, 2, 3, porque es necesario que la iglesia de Jesucristo sepa y conozca la autoridad que hemos recibido del Señor. Amados, busquen al Señor. Estamos en tiempos difíciles, pero Dios es bueno. Él nos guarda, Él nos cuida. El enemigo no tiene parte sobre nosotros. Él no nos puede tocar a menos que le pida permiso a Dios. Amados, que Dios me los bendiga. Shalom.